Bienvenido a un viaje hacia la manifestación ilimitada de tus metas en el 2024. La naturaleza misma nos revela las claves para crear una vida llena de éxito, abundancia y plenitud. Prepárate para sumergirte en las leyes sencillas que gobiernan nuestro universo y descubre cómo puedes convertir tus sueños en realidad con facilidad y sin esfuerzo. En el fascinante tapiz de la naturaleza, todo lo material se revela a través de nuestros sentidos. Lo vemos, lo oímos, lo leemos, lo sentimos y lo degustamos. Estas simples leyes naturales nos indican que lo que visualizamos puede ser materializado. Nuestro subconsciente, indiferente a juicios de bondad o maldad, solo sigue órdenes. Por eso, la atención que dirigimos en este año será crucial. Cuando se interioriza este conocimiento en nuestra conciencia, desbloqueamos la capacidad de crear una abundancia ilimitada con facilidad, logrando éxito en todas nuestras metas. Definimos el éxito como el crecimiento continuo de la felicidad y el progreso hacia metas dignas. Convertir los deseos en realidad se convierten en una habilidad natural, aunque tradicionalmente se percibía el éxito, incluyendo la riqueza, como un proceso arduo. Debemos abordarlo espiritualmente. La riqueza es el flujo abundante de bienes hacia nosotros, armonizado con la naturaleza para crear con espontaneidad, alegría y amor. El éxito abarca varios aspectos, siendo la riqueza material solo una de sus manifestaciones. Es una travesía, no solo un destino, y la abundancia material nos permite disfrutarla más plenamente. El éxito incluye salud, energía, entusiasmo, relaciones plenas, libertad creativa, estabilidad emocional y bienestar. Pero incluso al experimentar estas facetas debemos cultivar la semilla divina en nuestro interior para alcanzar el verdadero éxito. El despliegue de la divinidad en nosotros y la percepción de lo milagroso en cada rincón de la vida. Vivir la vida como una expresión milagrosa nos revela el significado auténtico del éxito. Es dinámico, empático y poderoso, manifestándose en la esencia divina que llevamos dentro y en la maravilla que nos rodea, desde los ojos de un niño hasta la belleza de una flor o el vuelo de un pájaro. La conciencia pura despliega un vasto potencial, es el campo donde florecen todas las posibilidades y la creatividad inagotable. Esta esencia espiritual, infinita e ilimitada, irradia también pura felicidad. La conciencia, con atributos como el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invisibilidad, la simplicidad y la dicha, constituye nuestra naturaleza esencial, un cúmulo de potencialidad pura. Descubrir nuestra naturaleza esencial y reconocer nuestra verdadera identidad encierra el poder de convertir en realidad todos nuestros sueños en este año. Somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable que abarca todo lo que fue, es y será. La ley de la potencialidad pura podría ser denominada también la ley de la unidad, ya que sostiene la infinita diversidad de la vida mediante la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre nosotros y ese campo de energía. De hecho, el campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. A medida que desarrollamos nuestra naturaleza, nos acercamos más a ese campo de potencialidad pura. Vivir de acuerdo con nuestro yo implica una constante autorreferencia, donde nuestro punto interno de orientación es nuestro propio espíritu, no los objetos de nuestra experiencia. Al contrario de la referencia al objeto, que nos sumerge en las influencias externas, vivir desde nuestro yo nos libera del temor constante a la aprobación, la necesidad de control y la lucha por el poder externo. La referencia al objeto, con su necesidad de aprobación y control basada en el temor, no refleja el verdadero poder de la potencialidad pura ni el poder genuino del yo. Experimentar el poder del yo implica la ausencia de temor, la renuncia a la necesidad de control y la liberación de la lucha por la aprobación o el poder externo. Cuando vivimos desde la referencia al objeto, el ego se convierte en nuestro punto de orientación interno. Aunque el ego no define nuestra verdadera esencia, es simplemente nuestra autoimagen, nuestra máscara social, impulsada por el deseo de la aprobación, el control y el poder externo debido al miedo que la alimenta. Nuestra esencia real, nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu y alma, reside en una libertad total, se eleva por encima de la crítica y enfrenta desafíos sin temor y no se ve inferior a nadie. A pesar de su grandeza, mantiene humildad al reconocer que todos los demás son el mismo yo, el mismo espíritu con diferentes disfraces. Aquí radica la esencia entre la referencia al objeto y la autorreferencia. En la autorreferencia conectamos con nuestro ser auténtico, quien no teme desafíos, respeta a todos y no se siente inferior a nadie. Este es el auténtico poder del yo, a diferencia de aquel basado en el ego, que solo existe mientras persiste el objeto de referencia. Los títulos,
cargos o la riqueza son efímeros para el poder del ego, desapareciendo junto con ellos. En cambio, el poder basado en el yo es duradero porque se funda en el conocimiento de uno mismo. Este poder posee características únicas, atrae a las personas hacia nosotros y magnetiza las circunstancias para alinearse con nuestros deseos. Este fenómeno se conoce como el respaldo de las leyes de la naturaleza, el apoyo divino que surge al estar en un estado de gracia. Este poder establece lazos genuinos con las personas, generando conexiones fundamentadas en el verdadero amor. El flujo de la vida se manifiesta en la armoniosa interacción de todos los elementos y fuerzas que constituyen el campo de la existencia. Esta interacción opera mediante la ley del dar, ya que nuestro cuerpo, mente y universo participan en un constante intercambio dinámico. Dar y recibir son esenciales para mantener la riqueza y la afluencia, donde la afluencia significa fluir en abundancia. El dinero se convierte en un símbolo de energía vital que intercambiamos, reflejando la naturaleza fluida de la energía a la que llamamos moneda corriente. Cuando contemplamos la naturaleza, nos damos cuenta de su capacidad para operar con un esfuerzo mínimo. La hierba no lucha por crecer, simplemente lo hace. Los peces no se esfuerzan por nadar, sencillamente nadan. Las flores no emprenden ningún esfuerzo para desplegarse, sencillamente se abren. Las aves no se afanan por volar, sencillamente vuelan. Esta es su naturaleza intrínseca. De manera similar, la Tierra no se esfuerza por girar sobre su eje. Girar velozmente en el espacio es su naturaleza. La dicha es la naturaleza inherente de un bebé, mientras que el sol irradia su luz y las estrellas brillan. Y es inherente a la naturaleza humana convertir los sueños en realidad, con facilidad y sin esfuerzo. En la filosofía védica, este principio se conoce como la economía de esfuerzo, o hacer menos para lograr más. Al final, alcanzamos un estado donde realizamos todo sin hacer nada. Esto implica que una simple idea puede materializarse sin esfuerzo. Lo que a menudo consideramos como milagros son manifestaciones de la ley del menor esfuerzo. La inteligencia de la naturaleza opera sin esfuerzo, sin resistencia, de manera espontánea. No sigue una línea recta, es intuitiva, holística y estimulante. Cuando estamos en armonía con la naturaleza y comprendemos nuestro verdadero yo, podemos aplicar la ley del menor esfuerzo. El esfuerzo es mínimo cuando actuamos desde el amor, ya que es la energía del amor la que une a la naturaleza. Cuando buscamos poder para controlar a otros o perseguimos dinero y poder para alimentar nuestro ego, malgastamos energía persiguiendo la ilusión de la felicidad en lugar de disfrutar el momento del presente. Anhelar dinero solo para beneficio personal corta el flujo de energía hacia nosotros, obstruyendo la expresión de la inteligencia natural. Sin embargo, cuando nuestras acciones provienen del amor, no hay derroche de energía. El amor multiplica y acumula energía, y el excedente puede canalizarse para crear cualquier cosa que deseemos, incluida una riqueza sin límites. Podemos ver el cuerpo como un dispositivo para gestionar la energía. Generándola, almacenándola y utilizándola de manera eficiente, podemos crear abundancia. Así es que libera tu energía para que puedas canalizar y así puedas alcanzar tus sueños, metas y anhelos en este 2024. Por llegar hasta el final del video te dejo en la descripción un regalo donde podrás ingresar a un entrenamiento gratuito y aprender los 3 pasos para atraer abundancia en este año. ¿Qué esperas?